Una situación bastante peculiar y a la vez peligrosa es la que vivieron alumnos del Colegio Asunción Escalada en la jornada de ayer porque uno de los compañeros llevó un cóctel peligroso, una mezcla de chocolate con marihuana, un hecho que se sigue investigando en realidad. El trasfondo, según presume la directora del Colegio Asunción Escalada, es aparentemente un caso de bullying. Nuestro compañero Waldir Domínguez se encuentra en el lugar y tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Waldir? ¿Cómo estás? Gracias, Roberto. Un saludo cordial para todos y los televidentes. Efectivamente, ayer en el transcurso del día aparecía este caso dentro de este centro educativo aquí de la capital, Asunción Escalada. La directora en realidad hasta este momento no ha conversado con nosotros, solamente con medios escritos, pero sí nosotros ya estuvimos haciendo las investigaciones correspondientes sobre este caso que aparecía el día de ayer. Hablamos primeramente con un profesional de la Secretaría Antidrogas de la Senat, con Richard Méndez, que es el técnico del laboratorio forense de esa institución, y nos hablaba acerca de la injerencia de marihuana principalmente a través de este tipo de alimentos. Comúnmente se conoce como el consumo de marihuana a través de la inhalación, que es como la gente fuma. Sin embargo, eso tiene un efecto prácticamente instantáneo, nos decía este profesional, y una prolongación de efecto de aproximadamente 3 a 4 horas. No así cuando se consuma, cuando se ingiere a través de alimentos como el chocolate, como la torta. También hay casos que ya aparecieron. Vamos a escuchar lo que mencionaba el licenciado, en este caso Richard Méndez de la Senat, técnico en laboratorio forense, acerca de la injerencia de marihuana a través de torta o chocolate. Vamos a escuchar lo que mencionaba en el transcurso de esta mañana, compañeros y televidentes. Cuando se consume a través de la ingestión por alimentos, tarda un proceso para que el cuerpo lo absorba, ¿verdad? Y posteriormente se genere el efecto, ¿verdad? Lo que ocurre en particular con esta ingestión es que el efecto no se produce al instante o en minutos, entonces la persona vuelve a consumir y vuelve a consumir otra vez, entonces ahí lo que se produce es una intoxicación, ¿verdad? Y que se debe más a la concentración de marihuana presente, y lo grave de esto es que disminuye la presión arterial, ¿verdad? Lo que genera mareos, náuseas, malestares generales, ¿verdad? Y también se ve afectado la respiración, uno respira en menor frecuencia, digamos. Muy bien, lo que decía el profesional de la Senat, y es lo mismo que pasaba justamente con estos dos alumnos aquí de Asunción Escalada, quienes fueron trasladados hasta un centro asistencial en el Hospital de Traumas específicamente, donde se constataron precisamente a través de los profesionales que ellos ingirieron esta sustancia a través del chocolate. Hasta este momento esa es la información que manejamos, compañeros, porque la directora no ha dado todavía una información oficial acerca del caso, porque la gente del Ministerio de Educación también están reunidos con los padres aquí de esta institución, Roberto. Ahora, la consulta, más bien curiosidad que tengo, Waldir, luego de escuchar a este profesional de la Secretaría Nacional Antidrogas, es si esta reacción solamente provoca la marihuana por sus componentes o es una reacción similar a cualquier otro caso de intoxicación. No, por la marihuana y por la particularidad de casos también, ya que estos alumnos no son consumidores, solamente por cuestiones experimentales lo estuvieron haciendo, se tiene entendido aquí dentro de la institución. Entonces, esos síntomas que había citado el profesional de la Senat son los primeros síntomas que una persona tiene cuando consume de manera, por primera vez, por decirlo de alguna manera, Roberto. Ahora, la madre de uno de estos chicos intoxicados estuvo reunida más temprano con autoridades del colegio. Efectivamente, según las informaciones que manejamos hasta este momento, padres de familia, miembros del Ministerio de Educación y Cultura y también directivos de esta institución se encuentran en reunión todavía para saber acerca de las medidas que se va a estar tomando aquí dentro de la institución. Si bien ya manejamos extraoficialmente que estos alumnos, 4 en total, que estuvieron involucrados en la preparación o por lo menos en la invitación a sus demás compañeros, ya fueron suspendidos de esta institución. El tiempo aún desconocemos hasta este momento, pero ya la suspensión ya está dicta para estos 4 alumnos de 15 hasta 17 años como máximo, decía la secretaria de esta institución, nos informaba más temprano, Roberto y compañeros. También sabemos que la directora, como bien señalabas más temprano, había referido a un medio de comunicación que si ella fuera la madre de uno de estos chicos intoxicados, ella promovería acciones judiciales, acciones legales.
y tenemos entendido que la madre de uno de los chicos efectivamente afectados dijo que presentaría la acción judicial en cuestión. De hecho que la denuncia ya fue realizada justamente el día de ayer en la Comisaría Tercera Metropolitana, donde también el comisario Hermógenes García ya había hablado con otros medios explicando acerca del procedimiento que se estuvo llevando a cabo en este centro asistencial, y lo decía que se tiene que interiorizar acerca del caso, hablar con las madres, con los directivos también, y una vez que ellos tomen esa decisión se va a tener el involucramiento de la Policía Nacional también para poder justamente proseguir con esta investigación y saber qué fue exactamente lo que pasó aquí en esta institución, compañeros. Lo cierto y lo concreto es que estos dos alumnos fueron llevados hasta un centro asistencial y allí se constató justamente acerca de la injerencia de marihuana a través del chocolate que fue traído por uno de los compañeros en un termo aquí hasta la institución, Roberto. Nada más para aclararle a la gente, para no caer en el completo desconocimiento de una realidad que se practica en otros países. El problema no es necesariamente el uso de marihuana como un ingrediente para la elaboración de un producto alimenticio, sino más bien la sobredosificación, de acuerdo a lo que nos decía el licenciado, porque sabemos que la marihuana se utiliza en otros países como ingrediente para todo tipo de alimentos, incluyendo las infusiones ancestrales que por ejemplo se practican en otros países, o la elaboración de tortas u otro tipo de alimentos. Ahora, bien decía él, como no causa un efecto inmediato, esto probablemente haga que la persona siga ingiriendo el alimento o el líquido en cuestión sin ya poder determinar el daño que le pueda causar a su organismo. Exactamente, ese es el punto vulnerable que había hablado justamente Richard Méndez de la Senat, porque si bien comúnmente se conoce la injerencia a través de la inhalación, tiene un efecto prácticamente instantáneo. Sin embargo, cuando se hace a través de alimentos como el chocolate, como la torta, tarda más en tener ese efecto, pero sí, el efecto, valga la redundancia, tiene un tiempo bastante prolongado, casi el doble, 7 horas aproximadamente dura en cada persona, nos decía este profesional. Entonces, ese es el punto vulnerable, la cantidad en que habían consumido este alimento con la sustancia de marihuana, Roberto. Muy bien, muchas gracias, Waldir, completo reporte. Una situación que se vivió, una penosa situación en realidad, que vivieron estudiantes del Colegio Asunción Escalada en la jornada de ayer, algo que se está evaluando a estas horas sobre las medidas preventivas y de control que se tomarán a partir de ahora.